Me da mucho gusto recibir a todos los que se están conectando en este momento al estudio del libro de Daniel. Les damos la más cordial bienvenida. Estamos en el auditorio Vida Nueva para el Mundo aquí en Tlalnepantla y vamos a recibir a todos los que siguen este estudio a través de las redes sociales con un caluroso aplauso de bienvenida. Sean ustedes bienvenidos. Vamos a hacer una oración para empezar. Padre, gracias te damos porque podemos estar reunidos en tu precioso nombre. Y Señor, queremos comprender más de tu amor, queremos conocerte aún más, Señor Jesucristo, y entregarte todo lo que somos y todo lo que tenemos. Permítenos conocer cuál es la longitud, la profundidad, la anchura y la altura de tu amor. En Cristo Jesús. Amén. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu, por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados en amor, podamos comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, de toda la plenitud de Dios, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados en amor, podamos comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo,
del amor de Cristo, del amor de Cristo, del amor de Cristo, el amor de Cristo, el amor de Cristo. Podamos comprender tu amor un poco más, Señor. Amén, Señor. Gloria a Dios. Vamos a disponer nuestro corazón para recibir la palabra de Dios en esta mañana. Muy bien, ¿están listos para nuestro estudio? Abran sus Biblias, por favor, en Daniel capítulo 8. Vamos a estudiar hoy del versículo 20 al versículo 27. Es un tema titulado Las 7 profecías sobre el futuro anticristo. 7 profecías sobre el futuro anticristo. Y vamos a leer Daniel 8 del 20 hasta el 27. Dice así la palabra de Dios. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Amados, estamos viviendo tiempos peligrosos. Cada día la maldad va en aumento. La violencia, el egoísmo, la mentira, las guerras, naciones invadiendo otras naciones, la amenaza de la guerra nuclear que está presente cada día. Y por esta razón es de vital importancia que podamos comprender lo que la Biblia enseña acerca de los últimos tiempos. La multiplicación de la maldad, de la inmoralidad, como sucedió en los días de Noé, da testimonio de que estamos viviendo los últimos segundos del reloj profético de Dios, antes de que surja el anticristo y comiencen los tiempos de la gran tribulación. Este perverso personaje, el anticristo, se opondrá desde luego a la palabra de Dios, a todo lo que se llama Dios. De hecho, la palabra anti, si quieres tomar nota, significa en lugar de o en contra de. Así que el anticristo será una persona que esté usurpando el lugar de Cristo, estará en el lugar de Cristo, querrá ocupar el lugar de Cristo, pero al mismo tiempo se opondrá a Cristo. Este hombre, el anticristo, será el más carismático de los líderes políticos y religiosos de toda la historia de la humanidad. Será capaz de traer un acuerdo de paz entre las naciones árabes y la nación de Israel. Negociará la reconstrucción del templo judío en Jerusalén. Además, podrá realizar milagros, señales, prodigios sobrenaturales y se autoproclamará como Dios. La influencia de este perverso personaje será mundial, por cuanto reinará sobre todas las naciones de la tierra. Será un ser inteligentísimo. Como lo vamos a ver en el estudio, su coeficiente intelectual estará muy por encima de los más grandes genios de la historia de la humanidad, aunque desde luego utilizará esa inteligencia para la maldad. Su principal interés estará en la fuerza y en el poder.
Hará un pacto de 7 años entre Israel y sus enemigos que será quebrantado a la mitad, a los 3 años y medio, y ahí justamente comenzará la segunda mitad de la tribulación, cuando se quitará la máscara de santidad y desplegará toda su maldad y perversión en el mundo entero. En esta segunda mitad de la tribulación, el anticristo va a establecer un culto idolátrico, en el cual se establecerá a sí mismo como Dios y obligará a todas las personas del planeta que lo adoren, que se postren delante de él. Les hará poner una marca en su mano derecha o en su frente, el 666. Y todo aquel que no tenga esta marca en la mano derecha o en la frente, que puede ser a través de un chip, de un circuito electrónico, no va a poder vender, no va a poder comprar, no va a poder comerciar, no va a poder hacer absolutamente nada en lo económico. El anticristo perseguirá a la nación de Israel, intentará destruirla, pero su perverso gobierno terminará mediante un juicio directo de parte del Señor Jesucristo cuando regrese por segunda vez. Algunos títulos del anticristo que quiero compartirles son los siguientes. Se le llama el hombre sanguinario y engañador. Salmos 5, versículo 6. El hombre sanguinario y engañador. Se le llama el enemigo en el Salmo 55, versículo 3. El enemigo. También se le conoce como el angustiador. El angustiador, Salmo 74, del 8 al 10. Otro título que describe posiblemente su origen, lo encontramos en Isaías 10, del 5 al 12, se le conoce como el asirio. El asirio. Es probable que el anticristo provenga del territorio antiguo de Asiria. Se le llama, como ya vimos en los estudios anteriores, el cuerno pequeño en Daniel 7, versículo 8. Recuerdan hace un par de clases, el anticristo se le conoce como el cuerno pequeño. Y el profeta Zacarías le asigna un título que a mí me parece bastante adecuado. Me gusta mucho el título de Zacarías 11, del 16 al 17. Al anticristo se le llama el pastor inútil. El pastor inútil. Zacarías 11, 16 al 17. Y en el libro de Apocalipsis se le conoce principalmente como la bestia. Cuando tú leas la bestia en el libro de Apocalipsis, nos estamos refiriendo al anticristo. Apocalipsis 11, versículo 7. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 15, también se le conoce como la abominación desoladora. La abominación desoladora, Mateo 24, 15. Y este título tiene que ver con la vida de Antíoco Epífanes. ¿Se acuerdan que ya le estudiamos hace algunas clases? También se le conocía a Epífanes como la abominación desoladora. Vamos a estudiar a continuación estas 7 profecías sobre el anticristo. Yo creo que no nos va a dar tiempo de terminar las 7 en esta clase, pero si no nos da tiempo, lo vamos a dejar para una segunda parte para completar el estudio. Así que vamos a la primera profecía acerca del anticristo, y esta profecía tiene que ver con el tiempo del surgimiento del anticristo. Podríamos formular la siguiente pregunta: ¿cuándo surgirá el anticristo? Vamos a resolver nuestra pregunta en el versículo 23 del capítulo 8. Daniel 8, versículo 23 nos responde la escritura: ¿cuándo surgirá el anticristo? Se profetiza el tiempo de su surgimiento. Esto es maravilloso para que te prepares y sepamos en qué tiempo va a surgir este perverso. Daniel 8:23, ¿qué dice? Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Debemos notar que la profecía del capítulo 8, los versículos anteriores, el arcángel Gabriel enseña que algo sorprendente ocurrirá al final del reinado de estos. Verso 23. ¿Cuáles son estos? Al final del reinado ¿de quiénes? De los imperios que ya nos explicó con anterioridad Daniel. Del imperio babilónico, del imperio de los medos y los persas, del imperio de los griegos, del imperio de Roma. Y entonces al final de estos reinos, al final de estos sistemas imperiales, surgirá un rey altivo de rostro.
Daniel está profetizando que al final de los tiempos de los gentiles surgirá una forma de gobierno que heredará toda la maldad de los imperios anteriores. Tendrá algo de la maldad del imperio babilónico, algo de la perversidad de los medopersas, algo de la idolatría de los griegos, algo de la pecaminosidad de los romanos, y ese último sistema de gobierno que surgirá querrá gobernar a todas las naciones de la tierra. ¿Ya le entendieron? Versículo 23. Y al fin del reinado de estos. Y después dice, cuando los transgresores lleguen al colmo. Ahí hay otra pista para que sepamos cuándo va a surgir el anticristo. Subrayen la palabra transgresores. La palabra hebrea paushah. Paushah, la voy a deletrear. P-A-W-S-H-A-H con acento en la segunda A. Paushah. Esta palabra proviene de una raíz hebrea, de la raíz peshá, que significa simplemente rebelión. Entonces, la palabra hebrea describe a un grupo de personas rebeldes con el deseo de derrocar a los sistemas de gobierno establecidos, con el propósito de quitarle a las naciones su soberanía y establecer un sistema de gobierno mundial o globalista. Todo eso está implícito en la palabra paushá. Así que en los últimos tiempos los transgresores querrán derrocar a los gobiernos nacionalistas independientes para establecerse ellos mismos en el poder a través de un sistema globalista. ¿Han escuchado ustedes acerca del globalismo? El globalismo es una filosofía que está operando actualmente en el mundo que enseña que todos debemos unirnos, que debemos tener una sola moneda, un solo sistema de gobierno. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud durante la pandemia se impuso a todos los gobiernos de todos los 200 y pico países del mundo, y lo que ellos decían, eso se hacía. Eso es globalismo respecto a la salud. Lo mismo va a ser el anticristo respecto a la economía, la política, la cultura, las artes, los deportes, etcétera. Desde luego, estos transgresores, ahí en el versículo 23, se rebelarán principalmente contra la ley de Dios y contra su palabra. Los transgresores, estos paushá en hebreo, se rebelarán contra los principios espirituales y morales de la palabra de Dios. Irán totalmente en contra de los 10 mandamientos. En vez de adorar al único Dios vivo y verdadero, se van a fabricar toda clase de dioses falsos en los últimos tiempos. En vez de darle culto al Dios de la Biblia, van a llenar de imágenes del anticristo todos los rincones de la tierra para obligar al mundo entero a que se le adore. Habrán estatuas e imágenes del anticristo en cada esquina de todas las ciudades de todo el mundo, y los que pasen por estas esquinas tendrán que inclinarse y postrarse ante la imagen del anticristo. Los transgresores además blasfemarán el nombre de Dios, ignorarán los mandamientos de Dios, se rebelarán contra la autoridad de los padres. Surgirá una generación al final de los tiempos que quiera desligarse de los padres, que sean rebeldes contra los padres, que no les importe el consejo de los padres. Como muchos jovencitos, ¿verdad? En los países anglosajones tienen una frase desde los 14, 15 años, cuando la mamá lo corrige al adolescente o a la niña, y el papá lo quiere corregir y los niños le dicen, leave me alone, leave me alone. Eso en inglés significa, ¿verdad? Déjame en paz, no me interesan tus consejos. Esos serán los transgresores de los últimos tiempos. Se rebelarán contra la autoridad de los padres, serán homicidas, adúlteros, secuestradores, ladrones, mentirosos, y estarán llenos de codicia y de amor al dinero. Será toda una generación que se levante con estas características. ¿Les parece que estamos ya en esa generación? Hace 40, 50, 80, 100 años todavía los hijos tenían respeto por las autoridades. No había un sistema globalista, no existía el internet, no existían los medios de comunicación electrónica de las redes sociales como hoy lo estamos viendo. No había comunicación de todas las naciones tan fácilmente como ahora.
Esta generación que estamos viviendo, amados, muy probablemente es la generación de los transgresores, paushá, del versículo 23. Pero no solamente se nos dice eso en el verso 23, también se nos dice que el anticristo surgirá cuando los transgresores, ¿qué dice ahí? Lleguen ¿al qué? Al colmo, lleguen al colmo. Voy a explicar esto de el colmo. La palabra hebrea tamam, con acento en la segunda A, T-A-M-A-M, tamam, describe algo que está completo, que ha llegado al tope de su capacidad, que está ya desbordando, que ya se sobrepasó la capacidad, como si fuera una cubeta que llenamos con agua y agua y agua, hasta que estamos en el tope y la cubeta ya no soporta más agua, ya está hasta el colmo de agua. Eso es lo que significa la palabra tamam en hebreo. Pero aquí lo vamos a aplicar al pecado y a los transgresores. El anticristo surgirá en un tiempo cuando el pecado y la maldad se desborden, cuando el pecado y la maldad lleguen al colmo, al colmo. El mundo siempre ha sido pecador, pero la cubeta todavía no se ha llenado. Iba como a la mitad hace algunos siglos, después a 3/4 y ahora ya la cubeta está llena, ya está en el colmo. Y se los voy a demostrar. Hace unas pocas semanas en Europa se está discutiendo la posibilidad de legalizar la pedofilia, el abuso infantil. Esto nunca se había visto en el mundo entero, en ningún siglo pasado. La pedofilia están a punto de legalizarla en algunos países europeos, al igual que en el estado de California, en Estados Unidos, se está considerando la posibilidad de legalizar el abuso infantil. Ya estamos en el colmo. El aborto también, que se ha legalizado en las últimas décadas. El presidente Barack Obama en su mandato lo legalizó, y aquí en México también le hemos seguido el ejemplo a los Estados Unidos y a otros países, y el aborto ya es legal. Y en Estados Unidos hay clínicas casi en cada esquina, como hay tiendas de hamburguesas en las cuales pueden ir las muchachitas embarazadas a abortar. Y es un negociazo para los dueños de estas clínicas. El aborto, la ideología de género, la comunidad LGBTQ, etcétera, etcétera, las falsas religiones, el adulterio y la idolatría nos están gritando, hermanos, todos estos pecados a nuestros oídos, y nos están diciendo: ya está muy cerca el surgimiento del anticristo. Ya llegamos al colmo. ¿Están ustedes de acuerdo? Y la Biblia lo profetizaba al menos con 2600 años de anticipación en el libro del profeta Daniel. También el apóstol Pablo lo profetizó. Vamos a ver un par de pasajes. 1 Timoteo 4, abre tu Biblia ahí en el Nuevo Testamento. 1 Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 3. 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Vamos a leerlo juntos. También ustedes, los que nos siguen en las redes sociales, toma tu Biblia y léelo junto con nosotros. 1 Timoteo 4 dice: pero el Espíritu, aquí está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuáles son los postreros tiempos? Los últimos tiempos, antes del arrebatamiento de la iglesia y del surgimiento del anticristo, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, como lo prohibió la Iglesia Católica en los siglos pasados a sus ministros, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora vamos a la 2 Timoteo capítulo 3, por favor, dale la vuelta ahí unas páginas. 2 Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 6. Del 1 al 6. Dice así: también debes saber esto. Dile a la persona a tu lado: debes saber esto. ¿Qué cosa? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Subraya la palabra peligrosos. Chalepo en griego significa salvajes y antinaturales. Eso significa la palabra peligrosos. Salvajes, tiempos salvajes y en contra de la naturaleza humana. Versículo 2:
porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Parecerá que son creyentes, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita, porque de estos hombres son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Es decir, además de ser vanagloriosos y avaros, implacables, calumniadores, crueles, etcétera, son inmorales. Están buscando adulterio y fornicación por todos lados. Es lo que quiere decir el versículo 6. Les hago una pregunta, hermanos. Esta primera profecía acerca del tiempo del surgimiento del anticristo, ¿ya se está cumpliendo? Ya estamos cerca. Estamos mucho más cerca que hace 15 años. Ya estamos en el filo de la navaja. ¿De acuerdo? Vamos a una segunda profecía. Regrésense por favor a Daniel 8, versículo 23. Y esta segunda profecía es acerca del carácter del anticristo. Y responde a la pregunta, ¿cómo será el anticristo? No físicamente, sino en su carácter, en su manera de ser. ¿Cómo profetiza la Biblia que será este perverso personaje? Estoy todavía en Daniel 8, versículo 23. La última parte del versículo dice: se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Aquí se nos dan dos características proféticas del carácter del anticristo. En primer lugar se nos dice que será un rey altivo de rostro. Apunta la palabra hebrea aspanim, con Z, aspanim. Esta palabra as o altivez significa fuerte y poderoso, fuerte y poderoso. Es muy interesante que esta palabra hebrea, la palabra as, se utiliza 23 veces en el Antiguo Testamento, pero nunca se le aplica a Dios. Se utiliza para describir lo salvaje de los leones, lo salvaje de los perros. También se aplica para las fuerzas naturales como el viento, la destrucción del viento, los huracanes, las inundaciones, el agua. Y también se indica para describir cualidades pasionales como el amor o la ira o la imprudencia. Todo esto quiere decir la palabra as o altivez, ¿de acuerdo? Entonces, esta palabra hebrea siempre se utiliza para describir desgracias naturales o animales salvajes o para describir a los enemigos del Señor. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo con esta palabra altivo, as en hebreo? Nos está diciendo que el anticristo será un hombre poseído por demonios diabólicos, será un hombre soberbio, implacable, malévolo, perverso y salvaje. Eso es lo que quiere decir la palabra as. Será un hombre poderoso, malévolo y con gran inteligencia. Segunda cualidad del anticristo, ahí en el mismo versículo dice: se levantará un rey altivo de rostro. Y la segunda cualidad, entendido en enigmas. Entendido en enigmas. Voy a explicar esta parte. La palabra entendido o entendimiento proviene del hebreo bin, B grande y N con acento en la I, bin, y describe una capacidad sobresaliente para percibir, comprender, entender, discernir, tener una gran capacidad de introspección y una gran inteligencia. Eso quiere decir la palabra entendido.
Esto nos profetiza que el anticristo será un hombre increíblemente inteligente, impresionantemente comprendido, ¿sí? Va a poder tener introspección, va a poder leer a las personas, las cosas, las situaciones para manejarse políticamente, cómo va a manejar la economía, los medios de comunicación, cómo le va a hacer para que lo adoren, para que lo sigan, para convencer a todos los 200 y pico presidentes de todas las naciones de que se unan a él. Será un hombre inteligentísimo, pero se nos dice en el texto en qué asuntos será entendido. Dice, será entendido en enigmas. ¿Ya lo viste? Subráyalo ahí en el versículo 23, en enigmas. Vamos a estudiar la palabra enigmas. Es muy importante estudiar las palabras en el idioma original, si no nos podemos perder muy fácil. La palabra enigmas es la palabra hebrea jidá, H-I-D-A, con acento en la A, jidá, y se refiere a asuntos difíciles de comprender y oscuros. Por ejemplo, la versión King James traduce esta palabra como enigmas o asuntos oscuros, discursos oscuros, dichos oscuros o preguntas difíciles. Todo eso significa la palabra enigmas. Dichos oscuros, preguntas difíciles, enigmas, acertijos. ¿Qué nos está diciendo aquí el Espíritu Santo en esta segunda profecía? Que el anticristo podrá resolver, desde luego falsamente, porque será un mentiroso, no hay que perder eso de vista, los enigmas más profundos y más ancestrales de la historia de la humanidad. A ver, el anticristo va a poder explicar, desde luego mezclado con mentira, con falsedad, ¿qué son los ovnis? ¿Quiénes los tripulan? ¿Cómo son las civilizaciones extraterrestres? ¿Hay civilizaciones extraterrestres? ¿Estamos solos en el universo? Cuando le pregunten quién creó el universo y por qué lo creó, él va a dar una respuesta inteligentísima, impresionante, y va a convencer a todo el planeta con su respuesta. Cuando le pregunten, oye, ¿quién construyó las pirámides de Egipto y cómo se hicieron? Porque era imposible que se construyeran en su tiempo. ¿Quién las construyó? Él va a resolver el acertijo. Cuando le pregunten al anticristo, ¿quién diseñó el monumento de Stonehenge en Inglaterra? Que nadie ha podido comprender quién inventó eso, quién lo construyó y qué significa. Él va a dar la respuesta. Él va a dar las respuestas a todos los enigmas de los mayas, de los aztecas, de los incas, del universo. Va a responder por qué desaparecieron los dinosaurios. Y la pregunta más importante, va a explicar, con sus mentiras desde luego, quién es el verdadero Dios y su Mesías. Y va a resolver los enigmas de la palabra de Dios que él invente, porque esta no la va a usar. A través de descubrimientos arqueológicos se profetiza en la escatología musulmana que el anticristo va a hacer excavaciones en Jerusalén, en Antioquía y en otras ciudades, y en una de esas excavaciones va a sacar unos rollos, y esos rollos van a ser supuestamente, según él, con sus mentiras, la verdadera Biblia. Y entonces va a desechar esta Biblia que usamos nosotros. Eso es lo que significa que él será entendido en enigmas. Así como Hitler convenció a millones de alemanes de que ellos eran una raza superior y que había que asesinar a los judíos, el anticristo convencerá al mundo entero de que él es el verdadero Mesías de Dios que ha venido para salvarlos. Así como Hitler hacía sus discursos y se paraba y guardaba silencio 2 minutos y todos los miles y miles de jóvenes alemanes se le quedaban viendo así nada más, los hipnotizaba. Había un poder diabólico, satánico en Hitler que operaba y contagiaba al auditorio, hermanos. De la misma manera, pero multiplicado 1000 veces más, el anticristo va a persuadir a todo el mundo de que él es el Mesías. Impresionante. Esa fue la segunda profecía. Vamos a la tercera. ¿Le entendieron al versículo 23? Bueno, si no le entendieron, nos regresamos. Versículo 24. Vamos a explicar una tercera profecía que habla acerca del gobierno del anticristo. Y esta tercera profecía responde a la pregunta, ¿cómo será su mandato?
¿cómo será su gobierno? Porque recuerden, Él será el gobernante sobre todo el planeta. En el versículo 24 se nos dice lo siguiente: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes. Vamos por partes, por favor. Subrayen la palabra poder. La palabra poder, ahí en el verso 24, es la palabra hebrea koaj. Koaj, con H al final y acento en la A. Koaj significa fuerza, poder, habilidad o sustancia. Esto quiere decir que el anticristo será un hombre poderoso, fuerte, habilidoso, ¿sí? Ahora, esta profecía dice que cuando el anticristo surja, su poder irá en aumento. Noten el verso 24. Y su poder, ¿qué? Se fortalecerá. Para que se fortalezca, tuvo que haber empezado desde abajo. Tuvo que haber empezado desde un punto de vista debilitado. Era un político débil al principio y poco a poco su poder se va a ir fortaleciendo. Su fama, su popularidad irá en aumento, en aumento, en aumento, como los candidatos de la política. No sé si recuerdan en las elecciones de Estados Unidos hace varios años, cuando Barack Obama apenas se comenzaba a escuchar su nombre ahí en los barrios de Chicago, y después ya se escuchó en todo el estado de Illinois, y después en Pensilvania, y después en California, y después en Washington, y después se convirtió en el candidato demócrata a los Estados Unidos, y después ganó las elecciones. Su poder fue como en aumento. De la misma forma será el poder del anticristo. Ahora, se nos revela en el verso 24 que su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Esto quiere decir que el aumento del poder y la fama del anticristo no se deberá a sus propios medios, sino que le va a quedar a deber su fama y su popularidad y su poder a su padre y patrocinador. Porque el anticristo tiene un padre y un patrocinador que es Satanás, el enemigo de Dios. Va a ser algo muy parecido a lo que le pasa a los cantantes. Los cantantes que nadie los conoce y de pronto empiezan desde abajo, y muchos de ellos lamentablemente en el mundo están metidos en la santería, en la brujería, hacen pactos diabólicos, magia blanca, magia negra, amarres, hacen pactos con Satanás y de la noche a la mañana saltan a la fama y de pronto ya son famosísimos, están dando conciertos por todo el planeta, ganan millones y millones de dólares. Mucho cuidado ahí. Mucho cuidado ahí, porque gran parte de esas personas, políticos, artistas, cantantes, deportistas, gobernantes, etcétera, tienen pactos con el reino de las tinieblas, y por eso Satanás los comienza a exaltar y aumentar su poder y su fama. ¿Cómo podemos confirmar esta profecía? Debemos ir a Apocalipsis capítulo 13. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 13, porque es imposible comprender el libro de Daniel si no estudiamos el libro de Apocalipsis. Daniel y Apocalipsis van de la mano. De hecho, al libro del profeta Daniel se le llama el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Así le llamaban los profetas de los tiempos de Jesús. Apocalipsis 13, del 1 al 9. ¿Quién está hablando? ¿Quién escribió el libro de Apocalipsis, hermanos? Juan, el apóstol Juan. ¿Qué dice aquí en Apocalipsis 13? Me paré sobre la arena del mar. Esta lamentablemente es una traducción equivocada, porque los manuscritos más antiguos dicen: el dragón se paró sobre la arena del mar. Eso es lo que dicen los manuscritos más confiables, ¿ok? ¿Quién es el dragón? Satanás. Entonces, si leo en esa traducción sería: el dragón se paró sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Quién se paró sobre la arena del mar, hermanos? De acuerdo a las traducciones más antiguas, Satanás, ¿sí? El padre del anticristo, ¿ok? Y Juan ve subir del mar una bestia. Esta bestia, subráyalo, como les expliqué en la introducción,
el título bestia en Apocalipsis se refiere al anticristo. Ahí está el anticristo. Subió del mar una bestia, del mar Mediterráneo. El mar es un símbolo también de las naciones del mundo. Surge de las naciones este anticristo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Estas 7 cabezas representan a los 7 imperios antiguos que han gobernado sobre el mundo. Ya te sabes 5 al menos, nos faltan 2. ¿Cuáles son los 2 que nos faltan? Egipto y Asiria. Apúntalos. Egipto y Asiria. Y ahora, los 5 que te sabes, ¿cuáles son? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma es el 6º y el 7º es la última forma de gobierno mundial globalista encabezada por el anticristo. ¿Ya le entendiste? Entonces, esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, que son las 10 naciones de las cuales va a surgir, y en sus cuernos 10 diademas. Las diademas representan poder. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, es decir, están en contra de Dios, blasfeman contra Dios. Versículo 2. Y la bestia que vi, ¿quién es la bestia, hermanos? El anticristo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. ¿Se acuerdan del leopardo que representaba al imperio de los griegos? Ahí está. El oso, ¿a quién representaba? Al imperio de los medos y los persas. Y el león, al imperio babilónico. ¿Ya se dieron cuenta de lo que está hablando aquí Juan? Y miren lo que dice al final del versículo 2. Y el dragón, ¿quién es el dragón aquí en simbología? Satanás. El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién es el patrocinador del anticristo? Satanás. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. El versículo 3 anuncia en profecía que el anticristo sufrirá un atentado mortal. De pronto estará por ahí viajando, dando un discurso, y lo van a atacar con un cuchillo y va a morir, es lo más probable. Algunos teólogos piensan que va a ser una falsa muerte, una simulación, una falsa resurrección, pero es probable que sea una verdadera muerte. Será llevado al hospital y entonces en todo el mundo se conocerá la noticia: nuestro gran líder ha muerto. Todo el mundo se va a poner a llorar, pero a los pocos minutos va a salir por ahí su jefe de publicidad, que por cierto se llama el falso profeta, y va a salir anunciando: nuestro gran líder resucitó de los muertos, resucitó, está vivo, Él es el Mesías. Y todo el mundo lo va a creer. Versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién es el que va a financiar y a impulsar al anticristo para que llegue a la fama, al poder y a la popularidad mundial? Será Satanás. Así lo estamos confirmando en Apocalipsis 13. Regrésense a Daniel 8, por favor. Versículo 24. Ya estamos entendiendo un poco más el verso 24, ¿no es cierto? Espero que así sea. Daniel 8, 24. Y su poder, su coaj, su fuerza, su habilidad, se fortalecerá, mas no con fuerza propia, sino que Satanás será el que lo fortalezca. Y después se nos dice: y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes. Vamos con la primera frase que dice: causará grandes ruinas y prosperará. El anticristo va a comenzar su gobierno con una falsa promesa de paz y seguridad entre todos los enemigos de Israel y la nación de Israel. Va a firmar un acuerdo de paz entre la nación de Israel y sus enemigos. Pero todo esto será un maligno teatro. Él se va a presentar como el Salvador del mundo, va a prometer prosperidad económica, mejor educación, mejores servicios, mejores calles, mejor gobierno, un sistema económico mundial, una sola religión, se va a autoproclamar como Dios. Pero todo eso va a ser un teatro, va a ser una gran mentira, y va a lograr al principio de su gobierno que Israel y los musulmanes firmen un acuerdo de paz, porque a través de ese acuerdo se va a poder reconstruir el templo de Jerusalén, desde donde los 2 testigos van a predicar en Apocalipsis 11.
Así que el anticristo va a lograr esto, pero al final de su mandato, hacia el final de su mandato, va a causar grandes ruinas. En vez de que la economía mejore, va a ser un desastre la economía. En vez de que la política sea mejor, va a ser un fraude. En vez de que tengamos mejores calles, mejores escuelas, mejores hospitales, no van a haber hospitales, hermanos. No va a haber ni siquiera agua potable. No van a haber sistemas sanitarios. No va a haber agua para curarse las heridas. Y él prosperará. Mientras todo esto ocurre, él va a robar, va a captar todos los recursos económicos del mundo para él prosperar, para él levantarse. ¿Han escuchado algo parecido? ¿Han conocido por ahí o han escuchado de algún político que haya dejado a su país en la miseria y en la ruina económica y que él haya prosperado? Bueno, si hay alguna coincidencia, ¿verdad? Considérenla. El apóstol Juan describe esta verdad por medio de los primeros 4 sellos del Apocalipsis. Vámonos a Apocalipsis capítulo 6, por favor. Apocalipsis capítulo 6, versículo del 1 al 8. Aquí en Apocalipsis 6 inicia el periodo de la tribulación, los primeros 3 años y medio del periodo de 7 años de tribulación, y se nos describe cómo va a ser el principio del mandato del gobierno del anticristo. Vamos a leerlo. Apocalipsis 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Juan acaba de ver en el capítulo 5 un opistógrafo. Ah, caray, ¿qué es eso? Un opistógrafo es un rollo grande, envuelto, ¿sí? Escrito por dentro y por fuera. Ese es un opistógrafo en los tiempos antiguos. Es el equivalente a unas escrituras de una propiedad. Si tú eres propietario de tu casa o de un terreno, de algún bien inmueble, y tú lo has hecho legalmente, tú pagaste y te entregaron ¿qué? Unas escrituras. Y en la portada de las escrituras, ¿qué dice? Escritura fulana de tal, el notario tal da fe y da certeza de que el comprador es fulano, el vendedor es sultano, y y se firma y se pone sellos. Ese está en la portada, se anuncia lo que está dentro. Y ya si tú lees las escrituras, que por cierto hay que tener mucha paciencia para leerlas, ¿verdad? Ahí está el título de propiedad de tu casa, de tu terreno, de tu edificio, lo que tengas. Los opistógrafos en el libro del Apocalipsis son lo mismo. Están escritos por los dos lados. Por dentro está el título de propiedad del planeta Tierra que le pertenece al Señor Jesucristo. Y por fuera están los sellos que indican lo que está dentro. Por eso en Apocalipsis capítulo 6 se comienzan a romper 7 sellos. El opistógrafo está enrollado, imagínenselo así, un rollo, y tiene 7 sellos, como los sellos de cera de los reyes. 1, 2, 3, 7 sellos. Entonces Juan está abriendo cada uno de los sellos. ¡Pum! Se abre el primero y pasan cosas. ¡Pum! Se abre el segundo. ¡Pum! Se abre el tercero. Y cuando se abran los 7 sellos, comienzan los juicios de Dios de las 7 trompetas y de las 7 copas. ¿Ya le entendiste? Bueno, espero que sí. Versículo 1 dice: cuando el Cordero abrió uno de los sellos, es decir, el primer sello, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí, ¿qué tiene el primer sello? Un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Amados, estos caballos representan fuerzas, ¿sí? Pueden ser fuerzas políticas o sociales o económicas. ¿A quién representa el caballo blanco del primer sello? Representa el tratado de paz del anticristo. El jinete es el anticristo y viene con un arco, pero no trae flechas. ¿Ya leyeron bien? No dice que trae un arco con flechas, no viene a la guerra, ¿sí? No viene de forma violenta, no. Viene en paz, viene con un arco sin flechas, montado en un caballo blanco. Este caballo, repito, representa el acuerdo de paz que el anticristo traerá entre la nación de Israel y los enemigos de la nación de Israel. No sé si ustedes han escuchado hablar de los tratados o el pacto de Abraham
últimamente que se está negociando en Israel, donde las naciones árabes, algunas naciones árabes le están pidiendo protección a Israel actualmente. Esto ya se está cocinando para que se presente muy pronto ya el anticristo. Vamos al segundo sello, versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, subraya la palabra bermejo, es rojo, el caballo rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Después de que se firme el acuerdo de paz entre árabes y judíos, a la mitad de la tribulación se va a terminar la paz. Era una falsedad, ¿sí? Era un engaño. Este caballo rojo representa la guerra, porque se le da poder de quitar de la tierra la paz y comienzan a matarse unos a otros. Vamos al tercer sello, versículo 5. Cuando se abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este caballo negro es la fuerza, o está representando o simbolizando la fuerza del hambre, de la escasez. En los tiempos de la tribulación, tú vas a salir a trabajar y vas a ganar un denario, que es el salario de un día. Por ejemplo, vas a ganar 500 pesos, 1,000 pesos, pero a cambio de tus 1,000 pesos te van a dar solamente 2 libras de trigo, bien poquitito, y no te va a alcanzar ni para comerte un pan, más si tienes esposa o si tienes niños, y en la tierra habrá tremenda hambre. Y versículo 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este cuarto jinete del Apocalipsis, que es el caballo amarillo, representa la muerte. La muerte, el Hades y la muerte le seguía. Entonces, aquí en el cuarto sello del Apocalipsis morirá la cuarta parte de la humanidad, debido a las guerras, las pestes y el hambre de los jinetes anteriores. ¿Ya lo entendiste? Así va a ser el mandato del anticristo. El gobierno durante su régimen estará dominado por la violencia, la muerte, el hambre, las amenazas y el control total del dictador. Todos los medios de comunicación, internet, radio, Facebook, WhatsApp, las revistas y todos los canales de televisión y de radio estarán controlados por él. Y le van a hacer publicidad. Y a cada rato se van a escuchar sus discursos. Él dominará sobre el sistema educativo con sus perversos planes de estudios. ¿Podemos imaginar cómo van a ser los planes de estudios del anticristo en los kinders? Primarias, secundarias, prepas, universidades y en todos los niveles académicos. Él va a incluir la enseñanza de la pedofilia como normal, de la ideología de género. Tú decides si eres hombre o mujer, aunque Dios te creó como hombre o como mujer, pero ahora lo que tú sientas, eso es lo que eres y eso va a ser normal. El matrimonio gay, el aborto, las relaciones sexuales desenfrenadas, todo esto va a estar en los planes de estudio desde los niños, desde los recién nacidos. En el mundo del anticristo. La cultura, el arte, la música y los deportes estarán dominados por el anticristo. Todos los cantantes, todos los artistas, todos los deportistas tendrán que adorarlo de alguna forma. El dinero, los bancos, las transferencias interbancarias, los space, los cheques, el dinerito que te mandan de Estados Unidos, todos los bancos van a estar controlados y dominados por el anticristo. Así será su perverso sistema de gobierno. Hasta aquí vamos a dejar nuestro estudio en la tercera profecía. La próxima clase vamos a concluir con la 4, 5, 6 y 7. Nos faltan 4 profecías más de este pasaje de Daniel. Espero que estés aprendiendo algo y sobre todo que te estés preparando, porque todo esto que estamos hablando lo estamos viviendo actualmente, ¿no es cierto?
El mundo ya está así, ya llegamos al colmo de esto. Los bancos son controlados por 4 o 5 familias en todo el mundo, por la familia BlackRock y por otras familias. Los medios de comunicación nos dicen puras mentiras. Los sistemas educativos ya están pervertidos, clínicas de aborto por todos lados, pedofilia, homosexualidad. Ya estamos llegando al colmo. Y se los digo con todo mi corazón, en cualquier momento nos vamos en el arrebatamiento de la iglesia. Así que prepárate, que tu corazón se llene de una pasión por predicar a Cristo, porque ya no tienes pretexto. El Señor nos está hablando bien claro y nos está dejando ver su reloj. Mira, este es mi reloj profético, hijo. Por eso aquí tenemos la bandera de Israel atrás, porque vamos a celebrar una fiesta de alabanza en honor al Dios de Israel este próximo sábado aquí en el Auditorio del Norte, y todos están invitados. Pero la nación de Israel, cuya bandera está aquí atrás de mí, es el reloj profético de Dios. Y si el arrebatamiento es a las 12 de la noche, ya estamos a las 11, 59, 56, 57, 58. ¿Ok? Prepárate, porque nos vamos en cualquier momento. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque podemos reunirnos a exaltar tu nombre, a alabarte, Señor, y abrir este libro maravilloso, extraordinario, Señor. Gracias te damos porque tú se lo revelaste a través del arcángel Gabriel al profeta Daniel. Toda esta profecía es cierta, es verídica, Señor, es fiel. Y esta profecía fue sellada hasta los tiempos del fin. Y ahora se están abriendo esos sellos y podemos comprender que lo que escribió Daniel se está cumpliendo paso a paso en nuestra sociedad y en nuestro mundo del año 2022. Te damos la gloria, Señor, te adoramos porque tú eres el único Dios vivo y verdadero. Ten misericordia de este mundo y salva a tus escogidos que aún no te conocen. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gracias por seguir este estudio. Nos vemos la próxima clase. Dios te bendiga. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.